Les hablaremos acerca de los nitritos y los nitratos. Mi grupo está conformado por Jessy Dávila, Marisol García y quien les habla, Sebastián Calderón. Los nitritos y los nitratos son compuestos inorgánicos solubles en agua que contienen nitrógeno y oxígeno, aunque algunas veces elementos como el potasio o el calcio pueden estar también acompañando estos elementos que mencioné previamente. Como sus fuentes tenemos dos. La primera son las fuentes naturales y la segunda son las fuentes artificiales. La primera de las fuentes naturales es en el ciclo del nitrógeno, por medio de la amonificación del nitrógeno absorbido, el cual pasará a convertirse en amonio. Pero para que este compuesto a su vez comience a producir nutrientes esenciales para las plantas, debe pasar por un proceso llamado nitrificación. Este proceso cuenta con dos fases. La primera de ellas es la nitritación, el cual es el primer paso del proceso donde las bacterias conocidas como nitrosomonas oxidan al ion amonio para obtener nitrito. El segundo paso es la nitratación, donde el nitrito se oxida rápidamente en nitrato por la acción de otro tipo de bacterias conocidas como nitrobacter. Estos tipos de bacterias son aerobias. Por esta razón es bien sabido que los nitratos son esenciales para el crecimiento de las plantas y están presentes en todos los vegetales y cereales, por lo que se usa principalmente como fertilizante. Algunas de las especies vegetales que presentan los niveles más altos de nitratos son la avena, la alfalfa, el ryegrass, el maíz, el sorgo y el trébol. Estos compuestos también se pueden encontrar en las rocas ígneas que contienen pequeñas cantidades de nitrógeno y que pueden proporcionar algún nitrato a las aguas naturales mediante la meteorización. Cabe destacar que todos los compuestos que tengan que ver con nitrógeno son altamente solubles en agua y cualquiera de ellos que se forme a partir de este proceso se va a encontrar en solución. Entre las fuentes artificiales tenemos como la primera a las excretas animales, especialmente de los cerdos. Estas contienen grandes cantidades de sustancias nitrogenadas que son susceptibles a convertirse en nitritos y que posteriormente pasarán a convertirse a nitratos. El problema viene cuando la explotación de estos animales es intensiva, puesto que aumentarán los niveles de estos compuestos. La segunda fuente son los desechos municipales, industriales y el transporte. Las descargas de desechos municipales e industriales constituyen fuentes concentradas de compuestos de nitrógeno que en gran medida son depositadas directamente en las aguas superficiales. Por otra parte, también se estima que la cantidad de nitrógeno en los desechos humanos es aproximadamente 5 kilogramos por persona al año. La tercera fuente son los fertilizantes, ya que la producción agrícola depende en gran medida de los suelos y de la capacidad de estos para desarrollar cultivos con un buen rendimiento y esta capacidad va a estar establecida en base a su fertilidad. El contenido de nutrientes de origen natural en los suelos generalmente no es suficiente para lograr una cosecha aceptable. Por esta razón, estos compuestos abundan en los fertilizantes. Los compuestos nitrogenados van a ser de cuatro tipos. El primero va a ser nítrico, el cual aporta nitrógeno entre un 11 y un 16% en forma de nitratos. El segundo son los amonios, los cuales aportan el nitrógeno en alrededor del 21% en forma de amonio, como por ejemplo el sulfato de amonio. El tercer tipo son los amónicos y nítricos, que aportan nitrógeno entre un 20 y un 34% aproximadamente en formas de nitratos y amonio. Y la cuarta clase son las amidas, que aportan nitrógeno entre un 21 y 45% en forma de amidas, como lo son la urea y la cianamida de calcio. También cabe destacar el hecho de que el nitrito es usado industrialmente para curar carnes y también en la fabricación de explosivos,
así como en el mantenimiento de cadenas industriales. Vías de entrada de los nitratos y nitritos al organismo. Como sabemos, su riesgo de toxicidad lo determina su transformación de nitrato a nitrito. La inhalación. La inhalación de nitrato o nitrito es improbable y no es materia de preocupación, pero es posible inhalar polvo de abonos que contienen sales de nitrato. Los polvos también pueden disolver el sudor de la piel, aumentando así la posibilidad de exposición dérmica. Por la vía respiratoria, el nitrato y el nitrito pueden entrar en el cuerpo por el aire que respiramos. Sin embargo, es improbable que las cantidades a las que estamos expuestos en el aire puedan producir efectos nocivos. Por la ingesta, cuando se consumen grandes cantidades de nitratos y nitritos y cuando tomamos agua o ingerimos alimentos que contienen estas sustancias, además de que el nitrato y nitrito están presentes en productos de tabaco para mascar, esto debido a que algunas bacterias y hongos presentes en estos productos pueden convertir el nitrato a nitrito, lo que eventualmente podría formar nitrosaminas carcinogénicas. Es también improbable que el nitrato y nitrito del suelo entren al cuerpo. Sin embargo, es posible que el nitrato y el nitrito del suelo entren al cuerpo de niños si se ponen estos en el suelo contaminado con el nitrato o el nitrito en la boca directamente. Objetivo blanco. Todo el mundo está expuesto regularmente a nitritos debido a su presencia en los alimentos, en agua y porque se forman durante la digestión y el metabolismo en nuestros cuerpos. Nitratos no son perjudiciales a menos que nuestra exposición a ellos sea excesiva. La mayor fuente de sobreexposición al nitrato y al nitrito de la población en general es la ingestión de agua y alimentos que contienen nitrato y nitrito. El nitrato y el nitrito pueden ser incorporados por las plantas, especialmente las verduras de hojas grandes, tales como la lechuga y la espinaca, y las raíces de betagarras. Las verduras representan cerca del 80% del nitrato en la dieta típica de los seres humanos. Algunos niños y adultos que comieron alimentos y tomaron líquidos que contenían niveles de nitrito inusualmente altos sufrieron caída de la presión sanguínea, aumento del pulso, de reducción de la capacidad de la sangre para llevar oxígeno a los tejidos, dolores de cabeza, calambres abdominales, vómito y aún la muerte. La biotransformación de estos compuestos ocurre después de la ingestión oral, donde se lleva a cabo la reducción de dos electrones para pasar de nitrato a nitrito. Esto se produce, por un lado, gracias a la simbiosis con bacterias anaerobias facultativas que se encuentran en la lengua, como lo son la Veillonella y la Granulicatella adiacens, que contribuyen a la reducción oral del nitrato. Por otro lado, la cavidad bucal también cuenta con reductasas que contribuyen a la reducción de este compuesto. Alrededor de un 5 o un 7% de la conversión a nitritos se debe por la reducción oral de los nitratos, pudiendo ser hasta de un 20%, dada la presencia de bacterias reductoras de nitrato en la cavidad oral, como lo mencioné anteriormente. La bioactivación de los nitratos se lleva ampliamente en el estómago, donde el nitrito en presencia de protones da lugar a la formación de ácido nitroso que se descompone para formar óxido nítrico, al igual que otros óxidos de nitrógeno. En algunas ocasiones, el nitrito no es protonado con el fin de ser absorbido, lo cual le da una biodisponibilidad de alrededor del 98%. Esta conversión de óxidos de nitrógeno, que incluyen óxido nítrico, obviamente, es un proceso que se ve reforzado por los polifenoles y otros agentes reductores antioxidantes, como por ejemplo la vitamina C. La conversión gástrica del óxido nítrico ha demostrado un rol benéfico en el mantenimiento de la integridad de la mucosa gástrica, puesto que favorece el aumento del flujo sanguíneo y la secreción de moco. Estos compuestos del estómago pasan a la sangre, donde pues los niveles de nitrato en el plasma pueden aumentar considerablemente y permanecen altos durante un periodo prolongado. Cabe destacar que la vida media del nitrato en el plasma es de alrededor de 5 a 6 horas.
De manera similar, ocurre con los niveles de nitrito en el plasma que aumentan luego de la ingesta de nitrato después de aproximadamente 90 minutos. Aproximadamente el 96% del nitrito y nitrato filtrados se reabsorben en los túbulos renales. Cabe aclarar que el óxido nítrico es generado de manera endógena mediante la vía de la arginina oxígeno-nítrico sintasa y también de sustratos como arginina y oxígeno molecular. Asimismo, para esta conversión se hace necesaria la presencia de cofactores como la nicotinamida adenina dinucleótido fosfato en su forma reducida y también tiene participación la tetrahidrobiopepterina. También cabe aclarar que una oxidación o una alteración en las funciones de los óxidos nítricos sintasas, así como una baja disponibilidad de cofactores y sus sustratos, son factores implicados en el desarrollo de enfermedades cardiovasculares. Se sabe que si el estómago presenta ciertos tipos de aminas, como las secundarias u otro tipo de aminoácidos, pueden reaccionar para generar nitrosinaminas. Esta reacción se favorece en condiciones ácidas, como las que presenta el estómago. Por esta razón, se absorben bien en el tracto gastrointestinal. Otras rutas de absorción abarcan la inhalación o exposición dérmica, que conduce a tasas de captación similares a la de la vía oral. Las nitrosaminas se distribuyen a través del torrente sanguíneo y se metabolizan rápidamente, principalmente por medio del hígado. Las nitrosaminas requieren de activación metabólica que consiste en la hidroxilación de la posición del carbono mediada por el citocromo P450 dependiente de monooxigenasas. Esto da como resultado la formación de una hidroxinitrosamina que es inestable y que libera un aldehído para formar un monoalquilnitrosamina que es aún más inestable. Este último se reorganiza en el correspondiente diazonio intermedio que reacciona como un electrófilo con biomoléculas como lo son el ácido desoxirribonucleico, el ácido ribonucleico, las proteínas o un glutatión, formando aductos covalentes con centros nucleófilos apropiados. Debido a las isoenzimas del citocromo P450 presentes en diferentes órganos, los compuestos nitrosos también pueden sufrir una biotransformación en los tejidos extrahepáticos como los pulmones y el tracto gastrointestinal. Las nitrosaminas con cadenas laterales más largas también pueden ser hidroxiladas en posiciones distintas al átomo de carbono. Los metabolitos hidroxilados resultantes pueden ser excretados directamente o también pueden ser oxidados adicionalmente a los respectivos ácidos o compuestos carbonílicos o pueden experimentar también reacciones de conjugación por medio de las enzimas de fase 2. Los conjugados resultantes se excretan por la vía biliar o por la orina. También se sabe que aunque gran parte del nitrato se excreta, lo que quiere decir que es alrededor de un 60 a un 75% en la orina o después de la conversión a urea, un 25% es absorbido por las glándulas salivales, concentrándose gran parte del nitrato en la boca. Por último, cabe aclarar que los compuestos electrofílicos generados metabólicamente conducen a la alquilación de bases de ADN, específicamente la alquilación del alquilo guanina O6, el alquilo timidina O4 y el O2, dando lugar a errores de emparejamiento del ADN y errores de codificación que representan lesiones mutagénicas. Efectos agudos y crónicos. En los efectos agudos encontramos caída de presión sanguínea, aumento del pulso, reducción de la capacidad de la sangre para llevar oxígeno a los tejidos, es lo que conocemos como la metahemoglobina, dolores de cabeza, calambres abdominales y vómitos. En efectos crónicos está la cianosis, que pues la metahemoglobinemia es elevada
La primera manifestación clínica pues es la cianosis. Generalmente esta está asociada a una tonalidad azul de la piel. Esta tonalidad se da por el incremento de la hemoglobina en la sangre, que es una hemoglobina modificada, incapaz de fijar el oxígeno, lo que hace que provoque limitaciones de su transporte en los tejidos. Encontramos el cáncer, que el desarrollo de cáncer es el riesgo de salud más importante asociada a la ingesta de nitratos y nitritos. No obstante, si bien estos compuestos son carcinogénicos en sí mismos, tienen el potencial de reaccionar con otros compuestos dentro de los alimentos durante la cocción o en el tracto digestivo, pues para formar compuestos S-nitrosos como las nitrosaminas, que pues la exposición crónica a estas pueden producir cáncer en diversos órganos. Ya pues para el caso puntual acá en Colombia, pues nos remitimos al Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el cual en marzo de 2010 unos 200 bovinos murieron en el municipio de San Miguel de Sena, en Boyacá. Esto debido a causa de una intoxicación con nitratos presentes en los pastos de esta zona del país. Igualmente hicieron un registro de casos aislados en los municipios de Susa, Guachetá, Chiquinquirá, Simijaca y Ubaté, informó el Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Esta situación se debe a que las excelentes condiciones de fertilidad del suelo en esta región, asociadas a la presencia de heladas, posteriormente veranos prolongados y la temporada de lluvias, han favorecido el incremento de nitratos en las praderas. Para confirmar esta situación, el ICA, en compañía del gremio ganadero y pues los médicos veterinarios, realizaron asistencia técnica en procura de corroborar en los líquidos corporales como el humor acuoso del ojo y la orina la evidencia de nitritos en animales enfermos y pues ya que habían fallecido. Pues siendo esta la certeza del diagnóstico confirmatorio, aunado a la clínica y a los hallazgos microscópicos en las necropsias de cada uno de estos animales muertos. Podemos decir que la muerte de los animales se produce por la ingesta de una alta concentración de nitratos que una vez en el organismo se transforman en nitritos. Pues esto quiere decir que la presencia de nitritos en el organismo por encima de los niveles tolerables provoca que la hemoglobina se convierta en metahemoglobina, lo que ocasiona de manera inmediata un corte en el transporte de oxígeno a los tejidos del animal. Por ende, genera una enfermedad que se llama hipoxia y anoxia, que genera finalmente la muerte de estos animales.